En el otro canal llamado Motos para Todos ya habíamos grabado una MT-15 2025 de color negro, pero los rines de color también negro, y para esta ocasión es una MT-15 de color negro con los rines de color naranja. Y también les mencionaré los consumibles de esta MT-15 y también sus características mecánicas y las sensaciones cuando manejé esta Yamaha, o la que está acá de test drive en la calle 19 de la ciudad de Pereira. Por acá les coloco dirección y teléfono en pantalla de este punto de venta, muchachos, y sin más preámbulos comencemos con el video de esta motocicleta Yamaha MT-15 2025. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the ¿Qué es lo nuevo de esta Yamaha MT-15 2025, amigos? Es el color de sus rines, de color naranja KTM. No mentiras, el KTM es por molestar, pero son de color naranja. Y así va a seguir llegando esta motocicleta, la negra con rines negros. Esa moto ya no va a llegar más. Les pregunto, amigos, ¿ustedes cuál les gusta más? ¿Así esta negra con rines de color naranja o la que tenía anteriormente, que era la negra con rines de color negro? Me gustaría saber su opinión en los comentarios. Esta moto ya la probé, y los que la han probado, esta moto corre sabroso. Esta moto le da a uno como ganas de acelerar y acelerar. Tiene un motor muy despierto, muy bacancito. La posición de manejo es muy cómoda. El asiento, como les dije anteriormente, pues sí es un poquito incómodo, pero se puede mejorar. Hagamos un repaso a lo que ofrece esta Yamaha MT-15 de color negro con rines de color KTM, no mentiras, naranja. Tenemos barras invertidas de color dorado. ¿Qué tal la combinación? Vean, naranja, negro y dorado, con barras de 37 milímetros y un recorrido de 120 milímetros, un recorrido normal en este tipo de motos naked. En la parte de atrás una monosuspensión de muelle color amarillo, no es ajustable. Digamos que su plus es que está anclado por medio de violetas. La moto es un poco rígida en la parte de atrás, pero eso nos ayuda también al tema de la estabilidad cuando tomamos curvas. Pasando a sus frenos, tenemos un disco generoso de buen tamaño de 282 milímetros. Esto hace parte del sistema ABS, se llama un disco fónico, y tenemos una pinza de 2 pistones de la marca Vibre con anclaje axial y línea de freno convencional. Y el precio de las pastillas es de 112.400 pesos originales, y de la línea económica que se maneja en este punto de venta tendrá un costo de 46.300 pesos. En la parte de atrás, disco de 220 milímetros, no tenemos ABS. En la India existe una versión con ABS doble canal, esperemos que más adelante Yamaha la pueda traer. Y tenemos una pinza de un solo pistón de la marca Nissin. Precio de sus pastillas, 206.900 pesos originales, y de su línea económica 41.500 pesos. Pasando a las llantas de esta Yamaha MT-15, viene con llantas de la marca MRF. Ahora bien, el que tenga esta moto comparta en los comentarios cómo le dio con estas llantas de la marca MRF que trae la Yamaha MT-15. En cuanto a su tamaño, pues son de buen tamaño para la motocicleta. 180/17 convencional, y atrás 140 de ancho, perfil 70, RIN 17 de estructura radial, y son llantas Sellomatic o sin cámara. Y la de atrás, ¿para qué? Está ancha para ese tipo de motocicleta, o apenas es. Ahora pasemos a su iluminación, y por acá tenemos una moto lista que ya está para entregar. Su iluminación, vea ese faro tan bonito, muchachos. Luz de posición, un estilo muy agresivo, y acá tenemos una lupa bifuncional que nos sirve para altas y bajas en esta Yamaha MT-15. Lo que sí no me gusta son las direccionales, es el diseño, no sé, están como muy ovaladas para las líneas que maneja esta motocicleta en su faro. Ya es tema de gustos. Su stop también es en LED, así ilumina cuando se oprime el pedal de freno trasero o el delantero. Ojalá en un futuro no muy lejano esto sea con LED, y por qué no meterle, hombre, de una vez a esta moto estacionarias. ¿Aguantaría, sí o no? Su tablero totalmente digital, con iluminación invertida. Se puede ajustar también el nivel del brillo. En este encontramos indicador de marchas, indicador de revoluciones, velocímetro, nivel de combustible. Por este lado tenemos el odómetro, trip 1, trip 2, trip F, que sería la reserva, la hora, consumo instantáneo en kilómetros por litro, consumo promedio de combustible en kilómetros por litro, que es diferente, y velocidad promedio. En la parte superior, un testigo de revoluciones altas, que es ajustable. Además, esta moto cuenta con conectividad. Por acá tenemos un testigo de mensajes de texto o correos, testigo de llamadas, nivel de la batería del teléfono,
y que la aplicación está funcionando, que es la aplicación White Connect. José, mijo, en la aplicación que podemos ver en esta MT-15. Bueno, podemos interactuar de diferentes maneras. Vamos en la parte de arriba, pues ahora porque tuve una actualización al sistema, en algunos celulares aparece en mandarín. Pues en la parte de arriba tenemos pues la configuración del uso del personal. En la parte de abajo ya lo que es la moto, ya pues ajustes de la aplicación. Acá en la parte de arriba tenemos un relojito donde nos muestra la temperatura del líquido refrigerante, que es este lado, lo del aire, y también si revolucionamos la moto que aparece en el sistema. Si le damos atrás, tenemos acá en la parte de abajo, es como una bitácora de consumo de combustible, del promedio. La moto utiliza el celular, o sea el GPS del celular, para marcar su última ubicación. Vamos acá en este lado, muestra en qué parte estamos. También puede compartir con amigos que tengan MT-15, NEMAS, Aeros, que compartan esta aplicación, rutas, cosas así. Por este lado, testigo del ABS, luz alta, testigo único para las direccionales, neutra, check engine también encontramos, o testigo de avería. Y tenemos otro testigo que sería de líquido refrigerante, que acá dice, este que está acá. Y cuando la moto llegue a las 7400 revoluciones, me aparece el testigo que están activadas o está activa tecnología de apertura de válvulas variables, que por acá lo vemos. Ese que está acá, muchachos. En los comandos, corte de corriente, arranque eléctrico. Por este lado está el contrario comparado a otras motocicletas. Abajo, direccionales, claxon y un solo interruptor para luces altas, bajas y luz de paso o cortesía. Capacidad de combustible de la Yamaha MT-15, 10 litros o 2.64 galones. Tenemos una tapa con bisagra que es excelente, hombre. En cuanto a su autonomía, en promedio, de acuerdo a esto, muchachos, vea, el peso que se lleve y otros factores, más o menos está por los 150 kilómetros por galón. Tipo de gasolina, de acuerdo a su manual, es de 90 octanos. Si la llenamos con gasolina corriente será más o menos 42.000 pesos, y si fuera con extra más o menos 52.800 pesos. Los que tengan esta motocicleta, la Yamaha MT-15, por favor compartan en los comentarios qué tipo de gasolina están utilizando en su motocicleta. Colores de la Yamaha MT-15. En este punto de venta están todos los colores. Tenemos esta negra, está la de color azul con rines de color también azul, gris con cian, y este cian también está presente en los rines de esta motocicleta. Y esta otra que es de color gris con rines de color naranja. En total serían 4 colores. Garantía 1 año o 20.000 kilómetros, lo primero que suceda. ¿Y qué motos serían la competencia para la Yamaha MT-15? Como siempre lo he dicho en otros videos, las mismas de siempre. La GSX S150 ABS de Suzuki, la Sonte 155U, y donde se venda la Honda CB 150R, la versión R Street Fighter. Altura del asiento de la Yamaha MT-15, 810 milímetros o 81 centímetros. He medido 1,62 para que sirva de referencia. Así llegó esa motocicleta, muchachos, como en puntas, pero que sea bajita, no mucho. Súper alta, tampoco. Pero ahí está la altura de esta motocicleta. Su peso, 134 kilos con todos sus líquidos. Quiere decir, con su tanque lleno de combustible y aceite en su motor, es una moto muy liviana para su cilindrada. Es una moto muy versátil en la ciudad, se va a maniobrar muy fácilmente, ya que la manejé en carretera. La moto aguanta, la posición no es tan agresiva, es algo cómoda. El asiento, ya lo mencioné, que es un poquito incómodo, pero algo que se puede solucionar, eso. Rango de giro, algo cortico, como en cualquier moto tipo naked. ¿Y qué tal, amigos? ¿Cómo en ese color así negro con rines naranja? ¿Aguanta o no aguanta? ¿O prefieren la que tenía los rines de color negro? A mí me gustó esta, ya es de gustos. Ahora pasemos al motor de la Yamaha MT-15, muchachos, pero antes, y como siempre, los invito a suscribirse a este canal. Es totalmente gratis. Activa la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. También pueden seguir mi canal alterno o secundario que se llama Motos para Todos, y seguirme en Instagram como @resmotos89. Y acá tenemos un motor alegre, muchachos, que anda sabroso, anda bueno, que pide guaya como un berraco, de 155 centímetros cúbicos, 4 válvulas, un solo árbol de levas en cabeza, inyección electrónica, refrigeración por líquido. Acá tenemos su radiador y al fondo tenemos su electroventilador. Aquí dice MT, que significa Master of Torque o Maestros del Torque, solo por cultura general.
Su caja de cambios de 6 velocidades, no tenemos sensor de pata, al fondo tenemos el depósito de líquido refrigerante que está protegido por medio de esta quilla. Además cuenta con su tecnología de apertura de válvulas variables para que nos dé una buena respuesta en cuanto a torque y potencia en todo el rango de revoluciones gracias a este servomotor que tenemos acá que hace funcionar esta tecnología y aplica para las válvulas de admisión. Relación de compresión 11:6:1. Además esta moto cuenta con embrague antirrebote o slipper clutch. Además es un motor certificado Euro 3. Capacidad para cambio de aceite, muchachos. Acá dice 850 centímetros cúbicos, o digamos mililitros, más el filtro sería 950. Viscosidad recomendada para esta moto 10W40. Precio del filtro de aceite 64.500 pesos. Precio de la bujía 40.000 pesos, amigos. Y del filtro del aire, antes de que se me olvide, 58.600 pesos. Precio del aceite recomendado por la marca, si es semisintético, tiene un costo de 48.000 pesos. Y si usted lo quiere ya full sintético, costaría 64.000 pesos para esta Yamaha MT-15. Su potencia 19 caballos a 10.000 revoluciones y su torque de 14.7 Nm a 8.500 revoluciones. A pesar de que el torque de esta moto está muy arriba, pues la moto no se siente sonsa para arrancar en bajas gracias a su sistema de apertura de válvulas variables. Y eso fue lo que yo percibí cuando esta moto me la prestaron. La moto arranca muy bien desde abajo, no le cuesta. En tráfico lento la moto le va a funcionar muy bien y en carretera pues mijo, le va a pedir guaya como verá con esta motocicleta. En cuanto a su máxima velocidad, ella le da los 125 sin tanto esfuerzo, ya con más esfuerzo del motor, con más de esto que va agachado cortando viento y también dependiendo del nivel del terreno podría llegar a los 140 kilómetros por hora. El kit de arrastre casi se me pasa, muchachos. Su precio 347.000 pesos. Precio de la Yamaha MT-15 2025 ya con todo listo, ya full para rodar acá en este punto de venta de la ciudad de Pereira, en la calle 19, punto de venta directo en el eje cafetero, dirección y teléfono en pantalla, 16.129.000 pesos colombianos. En texto coloco el precio en dólares, también colocaré el precio en México. Pero si a usted no le gusta esta moto, pero es Yamaha Lover, acá le coloco una lista de reproducción de solo motos de Yamaha: la 250 XZ, la 125, la 150, la FZ25. Y como siempre, los leo en los comentarios. Por favor, un like que me ayuda muchísimo. Comparta este contenido, no siendo más. Mi nombre es Oscar de Canal Red Motos. Hasta la próxima y bendiciones para ustedes y sus familias. Chao, chao, amigos. Fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with